En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ley de las proporciones múltiples. Indica esta ley que si dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, las masas de uno de ellos, que se combinan con una masa fija del otro, guardan entre sí una relación de números enteros y sencillos. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos interesa demostrar y hablar. Dice, para demostrar la ley de las proporciones múltiples, seguiremos los siguientes pasos. Dice, paso número uno, dividimos la masa o porcentaje del elemento que trabaja con su valencia fija entre la masa o porcentaje del elemento que trabaja con dos o más valencias. Segundo, dividimos los resultados obtenidos entre el número relativo menor y finalmente, si los resultados obtenidos no son números enteros y no es posible redondearlos, se deberá buscar un número tal que al multiplicar los resultados obtenidos con dicho número, se obtenga un número entero. A ver, veamos un ejemplo. Dice, se analizan dos anhídridos que contienen 27,27% y 42,86% de carbono, respectivamente. Demuestre que estos compuestos obedecen a la ley de las proporciones múltiples. ¿Cómo podemos demostrar esto? Vamos a decir lo siguiente. Diremos, a ver, en forma general, ¿cómo se forma un anhídrido? Un anhídrido, si recordamos un anhídrido, se forma de la siguiente forma. Un no metal voy a tener con su valencia positiva y el oxígeno en cualquiera de estos compuestos va a trabajar con su valencia fija de -2 y va a formar el anhídrido, luego de intercambiar valencias y demás. Pero vean, ¿por qué me interesa este análisis? Porque cuando quiero demostrar la ley de las proporciones múltiples, debo reconocer algo. ¿Quién de los dos trabaja con valencia fija y quién va a trabajar con su valencia variable? Vean, cuando formo un anhídrido, siempre el oxígeno trabaja con su valencia de -2. Yo qué voy a decir que el oxígeno es el que trabaja con su valencia fija. Y el no metal, que habitualmente tiene dos o más valencias, es lo más común, aunque hay uno que otro que tiene una única valencia. Pero vean, el no metal, como tiene dos o más valencias habitualmente, el no metal, ¿qué va a ocurrir? Va a trabajar con sus valencias variables. Me interesa identificar esto al momento de resolver un problema. ¿Por qué? A ver aquí, ¿qué dice? Se analizan dos anhídridos y me dan los porcentajes de carbono. Entonces, ¿con qué compuesto estoy trabajando? Estoy trabajando con un compuesto que tiene carbono y oxígeno. Y como ya hemos dicho anteriormente, en un anhídrido el oxígeno va a trabajar con su valencia fija de -2. En cambio, el carbono va a trabajar con alguna de las dos valencias. Puede ser +2 o +4. Aquí vean, el carbono al formar sus dos anhídridos va a trabajar con valencias variables. Entonces, me interesa mucho identificar esto. Veamos lo siguiente. Entonces, dice que formo dos compuestos. Al primer compuesto yo le puedo llamar compuesto A y al segundo compuesto compuesto B. ¿Sí? ¿Qué dice en acá? ¿Sí? Aquí en esta columna tengo que poner la masa o porcentaje del elemento con valencia fija. ¿Sí? Entonces, a ver, incluso para evitar cualquier confusión, aquí le puedo poner compuesto X y Y tal vez. Aquí dice esta columna que le está llamando A. En aquí vamos a poner la masa o porcentaje del elemento con valencia fija. A ver, veamos. ¿Qué porcentajes me dan? En acá me indican que tengo este porcentaje y este otro porcentaje de carbono. El carbono es aquel que trabaja con su valencia variable. Entonces, lo podemos colocar por acá en la columna. En la segunda columna voy a poner la masa o porcentaje del elemento con valencia variable. Entonces dice que en uno de los óxidos el carbono tiene ¿qué porcentaje? 27,27. Podríamos poner acá 27,27%. Y en el otro 42,86. Muy bien. 42,86. Ven, en esta columna voy a poner las masas o porcentajes del elemento que trabaja con su valencia variable. Y en acá la masa o porcentaje del elemento que trabaja con su valencia fija. No me dan estos datos si nos fijamos, pero tampoco es necesario que me den este dato. Como es un compuesto que tiene dos elementos, la suma de sus porcentajes va a dar 100%. Es decir, ¿cómo voy a hallar el porcentaje del elemento que trabaja con su valencia fija? En este caso el oxígeno. Aquí está el oxígeno que trabaja con su valencia fija. Aquí estaría el porcentaje de carbono. ¿Cómo hallaría? Por simple diferencia. 100 menos 27,27. Esto nos da un valor de ¿cuánto? Nos da un valor de 72,73. 72,73%. Lo propio acá será 100 menos el porcentaje de carbono en el segundo anhídrido. 42,86. Y esto nos da un valor de
57,14. Entonces, ¿qué me interesa? Estos porcentajes o masas. En este caso, estamos trabajando con porcentajes. Una vez que tenemos este esquema armado, en la primera columna, les repito, los porcentajes del elemento que trabaja con su valencia fija. En la segunda, los porcentajes o masas del elemento que trabaja con su valencia variable. Lo siguiente va a ser simplemente hacer una serie de operaciones. Por ejemplo, aquí, ¿qué me dice? En la siguiente columna voy a hacer esta operación. Voy a dividir A entre B. ¿Qué voy a dividir? La masa o porcentaje del elemento que trabaja con su valencia fija entre la masa o porcentaje del elemento que trabaja con su valencia variable. A ver, en este caso, ¿quién es? La masa o porcentaje del elemento que trabaja con su valencia fija es el oxígeno, que tiene un 72,73%. Muy bien. Todo eso hay que dividir entre ¿cuánto? Entre la masa o porcentaje del elemento que trabaja con su valencia variable, que en este caso es 27,27. De similar forma acá, porcentaje del elemento que trabaja con su valencia fija, 57,14, entre el porcentaje del elemento que trabaja con su valencia variable, 42,86. Listo, hacemos estas operaciones. Al hacer esta operación, ¿qué resultado obtenemos? Nos da un valor esto de 2,67. Muy bien. Y en acá nos da un valor de 1,33. Listo, ya he obtenido la columna C. Aquí están mis resultados. Para la siguiente columna, ¿qué hay que hacerles? Hay que escoger entre los dos resultados que hemos hallado al número menor. ¿Y qué es lo único que voy a hacer? Entre estos dos, el número menor, vean, entre 2,67 y 1,33 es 1,33. Lo único que voy a hacer es dividir todo entre 1,33. 1,33. Ahí está. 1,33. Acá no hay mucho problema. Un número entre el mismo número me da la unidad. 2,67 entre 1,33 nos da un valor de 2,008. Si esto se puede redondear, pues lo redondeamos. Si no se pudiera redondear, pues hay que buscar un número que al multiplicar con el resultado lo convierte en un número entero. Entonces, vean, si ya tenemos números enteros, pues ahí acabaría prácticamente la demostración. Vean, ¿cuál es la relación? La relación es de 2 a 1. ¿Sí? ¿Qué diríamos entonces? Podemos anotar lo siguiente, tal vez. Podemos decir que la relación, la relación, la relación del oxígeno en los dos anhídridos es de 2 a 1. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Por cierto, ¿qué nos referimos con esto? A ver, podemos indicar lo siguiente. En este caso, vean, tenemos dos anhídridos de carbono. ¿Sí? Recordemos que el carbono, ¿qué valencias tiene? Carbono tiene valencia de 2 y de 4. ¿Cómo se hubieran formado estos anhídridos? ¿Vean? Si hubiéramos trabajado con más 2, ¿qué hubiéramos dicho? Carbono más 2, oxígeno menos 2, intercambian valencias y pues antes de intercambiar, mitad, mitad, 1 y 1, entonces al carbono le va 1 del oxígeno y el oxígeno 1 del carbono. El anhídrido carbonoso. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si trabajaría con 4? Más 4, oxígeno menos 2, y ahí está. Antes de intercambiar valencias, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. ¿Y qué me formaría? Carbono 1, oxígeno 2. ¿Qué estábamos hallando? La relación de los átomos de oxígeno en los anhídridos, ¿ven? ¿De cuánto a cuánto es? ¿Qué números vemos ahí? Es de 1 a 2. Alguien podría colocarlo así, de 1 a 2 o de 2 a 1. ¿Sí? Por cada dos átomos de oxígeno hay un átomo en el otro compuesto. Y de esta forma se va demostrando la ley de las proporciones múltiples.